Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a revisar el resultado de nuestro segundo intento de hacer un tratamiento térmico del Easy 4 original y las dos Kavar versión AliExpress. Vamos con la intro. Bueno, y como ya les comentaba, en este caso ya vamos a ver nuestro segundo intento de templar un cuchillo, o templar estos cuchillos en este caso. Y la verdad es que estoy, podríamos decir, un poco contento. Contento porque debo decir primero que nada de que ya hice algunas pruebas, limpié un poco los cuchillos, traté de pulirlos un poco. Eh, este cuchillo, digamos el Easy 4, que es un cuchillo que está fabricado en acero alto carbono, 1095, como ya saben, necesita un tratamiento térmico prácticamente diferente al de los otros cuchillos que supuestamente están fabricados en un acero 420 o 410, que son bajo en carbono y además son inoxidables, ¿cierto? Por lo tanto, el tratamiento térmico del alto carbono y un acero que sí se oxida fácilmente debe ser diferente. Dicho esto, yo me construí, como ya saben, haciendo un resumen, perdón, un horno artesanal, digamos, con ladrillos comunes y corrientes, con un poco de barro, con paja, digamos, que es con lo que se fabrican, digamos, los adobes. Lo hice así porque quise hacerlo lo más rústico posible, lo más simple posible. Ocupé, como ya saben, algunos han visto el otro video, el video anterior, ocupé, digamos, un carro de supermercado como para hacer la estructura general de este horno y que a la vez también me sirviese, digamos, para moverlo donde yo quisiese, ya que cumple también doble función. También sirve para poder comerse alguna carne, que si yo, tirarla arriba y listo. ¿Ok? Ahora, el horno funciona bien. Debo decirle a mi amigo Michael de Australia, que me pregunta siempre sobre esto, que sí, efectivamente yo logro alcanzar perfectamente los 800 grados. Según la colorimetría de los cuchillos, digamos, que estoy metiendo en el horno, obviamente alcanzo perfectamente los 800 grados y puedo llegar, presumo yo, hasta los 1000 grados posiblemente, activando, digamos, el fan, o en este caso sería el secador de pelo que estoy usando, digamos, para lanzar aire, que no tengo, digamos, no recuerdo el aparato este, cómo se llama. Y en este caso le voy a dejar una imagen porque es la única que saqué. En realidad me concentré ahora absolutamente en tratar de hacer esto bien. Y bueno, a ver, vamos a partir. Este cuchillo fue el primero que metí, digamos, digamos, al templado. Aparecieron unas marcas que pueden ver acá ahora mismo, eh, más de las que ya tenía, y me hace presumir de que obviamente el tratamiento térmico original de este cuchillo, de esta hoja, vamos a decirlo, de este acero, ya tenía marcas parecidas, pero sin embargo ahora salieron más, y eso se debe posiblemente a que yo lo pasé de temperatura o estuvo más tiempo del necesario en el carbón, quiero decir, y además que yo no tomé la precaución de esto, moverlo constantemente, no dejarlo quieto en una sola posición, porque esto, al ver, digamos, otros forjadores, digamos, sobre todo españoles y algunos mexicanos por aquí y por allá, pero más que nada españoles, me di cuenta de que sí, efectivamente, este acero, digo, no es fácil de forjar. Requiere un poco, bastante más de atención, quiero decir, para que no sucedan estas cosas, que en realidad a mí la verdad no me preocupan si el resultado es bueno, porque como ya dije, este es un cuchillo corto que yo no voy a ocupar como digamos, para palanquear ni esas cosas. Lo que me interesa, y como ya les dije, mi meta es buscar unos 60 HRC de dureza, pero si no se logran, bueno, espero por lo menos poder lograr que este cuchillo tenga más retención de filo, o
esté más duro de lo que ya venía. ¿Ah? Eso es lo que espero superar. Ahora, que haya aparecido esto es obviamente un error mío de novato, de haberlo puesto demasiado tiempo, creo yo, en el carbón. Sin embargo, yo lo pulí un poco para que lo pudiesen ver y la verdad que no me desagrada para nada este patrón. Parece incluso hasta, quizás, qué sé yo, no es un patrón damasco, pero bueno, pero se ve bastante atractivo, lo encuentro yo por lo menos. Así que no me desagrada. Aquí hay huellas ya de lima, que luego vamos a ir a eso. Vamos a dejarlo aquí. Ahora quiero mostrarles también que es el BK16, también de versión, como ya, sí es de versión, digamos, AliExpress. El otro recuerden que es el original, el Easy 4 original. Y este es de la versión AliExpress, o sea, un cuchillo falso. Que sin embargo, digamos, lo templé a una temperatura más alta que el Easy 4, porque este es alto en carbono, como ya saben, y este supuestamente es un acero 420, o tal vez, si tengo mala suerte, sería un 410 ambos, que ya no podría adquirir una dureza muy buena. Así que por lo tanto como es un acero inoxidable bajo en carbono, necesita más temperatura de temple, y ahí es donde yo noté sí que hay un pequeño problema, podríamos decir, en el horno que construí, que pierde obviamente mucho calor en la periferia, digamos, alrededor, y ahí en este caso creo yo que conviene estos aceros tratarlos más en un horno a gas. Sin embargo, los altos en carbono, según lo que he escuchado por otros forjadores, digamos, no es algo que diga yo, sino que otros forjadores dicen que forjar estos en carbón vegetal sobre todo, hace que estos mantengan y no pierdan carbono en el proceso. ¿Ya? Y el mismo carbón vegetal les aporta ese carbono o lo retiene, digamos, en el ambiente para que no se pierda, digamos. Y esas son las chispitas que ustedes ven salir del carbón, obviamente, esos es carbono, ya que está yendo. Y bueno, en este caso, estos por supuesto, como no tienen alto contenido, les aporta un plus adicional. En este caso, como pueden ver, todavía le queda una costra que me ha costado mucho sacar, porque este cuchillo, déjenme decirle que quedó bastante duro. Luego les voy a mostrar las pruebas. Así que estoy muy contento con él, con lo que... Me llego a reír porque en realidad logré lo que quería, endurecer estos aceros blandos que vienen blandos, digamos, de fábrica, de China, de estas falsificaciones, digamos, y créanme que quedó duro. Lo vamos a ver luego en las pruebas. Voy a poner una foto que sí saqué de este cuchillo cuando lo saqué del horno para llevarlo al aceite para que vean el color que tomó, y lo vamos a poner al lado con el de la temperatura, digamos, para que lo puedan ver ahora ya. Y como pueden apreciar, en la parte superior de la hoja, digamos, se ve que el color es ya un tono obviamente de naranja a amarillento, más claro. Así que por lo tanto asumo que por lo menos la mitad de la hoja hacia adelante tomó una temperatura superior a los 900 grados. Eso es lo que espero y creo que fue así. Y bueno, eso es algo que tengo que trabajar en el futuro para poder dar esa temperatura a toda la hoja. Tengo que ver, digamos, trabajar un poco más en el horno, o sea, abrir, digamos, la parte, digamos, interna, volviendo ahora acá, volviendo en la parte interna, digamos, del horno, la base, quiero decir. Como ya saben y se los mostré, tiene la entrada del aire muy fuerte en la parte frontal, como una T que le hice, bajo los ladrillos que están en la base superior, digamos. Sin embargo, falta que me llegue más aire atrás. Yo le hice un canal, digamos, por el mismo barro, un canalcito de aire, pero parece que eso se tapó, entonces necesito abrirlo más para que me llegue más aire a la parte trasera también. Entonces, distribuir mejor el aire creo que es el siguiente paso ahora en ese horno para mejorarlo, que dicho sea de paso está funcionando bastante bien. Estoy ocupando por cada forja que hago, para que se hagan una idea, 2 kilos de carbón vegetal, si alguien quiere hacerlo. 2 kilos aproximadamente, más un trozo de leña, digamos, de unos 3 kilos más de leña normal, de eucalipto estoy usando, y con eso he logrado llegar a hacer esto. Ahora voy a mostrarles también el Ka-Bar BK19, también versión AliExpress, que también pareciera que se endureció bastante bien.
Y también le quedan muestras acá, una escama que se formó, que algún forjador que visite el canal puede decirme a qué se debe esto, pero me imagino que esto es normal. También vi que le costó mucho sacar esta costra, digamos, no así en la parte trasera, salió bastante fácil. Lo mismo en el BK16, la parte trasera salió bastante fácil, no tenía tanto, pero aquí sí se pegó muy fuerte. Perdón, el Easy, quiero decir acá se pegó muy fuerte, y como ven, todavía se mantiene, y eso que lo pulí bastante, ¿ya? Así que, bueno, pero eso lo voy a pulir después. No están estos afilados, quiero decir también, para que no piensen que están con filo, digamos, porque en realidad recién salieron la noche del trabajo de la forja y hice el revenido y hoy en la mañana. Quiero decir que en este momento son aquí en Chile, por lo menos estoy grabando a las 8:35 de la mañana, así que he tenido una hora antes, digamos, trabajé un poco en ellos para poder presentárselos a ustedes y pulirlos un poco, pero lo que me llama más la atención es quedó hermoso. Este patrón, que puede ser falla o no, lo que sea, me parece genial. Le da un carácter único a este cuchillo. Este cuchillo ya no es de Ontario, perdón, no es de Easy. Este cuchillo es de Cristian Fuentes. Es de cuchillos y navajas con sentido común, 100%. Ya no pertenece a la compañía Easy, por supuesto que no. Así que bueno, también debo decir que ahora vamos a comenzar con las pruebas para ver qué tal anduvieron. Y lo vamos a enfrentar, por supuesto, a su contrincante, el Easy 4 versión de AliExpress, que fue el que le sacó la mascadita en el filo, ya se acuerdan. Y también quiero decir que si esto resulta bien, el siguiente que va a ir al horno va a ser este. Exactamente, este cuchillito, el Benchmade 15002, que es un cuchillo que me encanta. Y si esto resultó bien, quiere decir que este cuchillo también lo puedo mejorar, que no quede el filo no esté tan blandito, ¿ya? Así que sería genial. Puedo hacer esto con todos los cuchillos que pueda sacarle la escama, ojo, así que los Puco, esos modelos Puco raros que hay, y los Cold Steel no puedo hacerlo porque no puedo sacarles el mango, así que sería imposible. Pero bueno, esto va a quedar pendiente como tarea, va a ser el próximo que va a ir también, debo mostrar mi proyecto que está acá. Ayer traté de sacarle, perdón que me metan esto un poco, le saqué 1 milímetro de un lado ya, a solamente esmeril. Quiero poder llegar a los 4 o dejarlo por último con 5 milímetros para poder trabajarlo. Es un acero que voy a tener que trabajar muy parecido al 1095, así que con 800 grados esto va a andar bien. Pero esto es parte, digamos, de mi experiencia de aprendizaje, así que perdón por los errores, pero bueno, vamos aprendiendo y les voy mostrando sobre la marcha que se pueden hacer las cosas cuando uno quiere. Es cuestión de atreverse, creo yo, ¿ya? Así que, bueno, en este punto vamos a comenzar con las pruebas. Primero les voy a mostrar el BK19. Las pruebas que voy a hacer acá evidentemente no son pruebas de filo porque están sin filo esto, pero les voy a mostrar qué pasó con la lima o qué va a pasar aquí con la lima, si esto raya o no. Raya un poquito por encima, pero sin embargo desliza, como pueden ver. Quiero mostrar que esta es una lima bastante antigua que tenía mi papá. Es de Portugal. Tal vez alguien de España sepa si esta empresa fabrica buenas limas o no, porque yo la verdad que desconozco esto, pero dice Portugal ahí me imagino que el logo de la marca, una lima bastante antigua. Y pasa, perfecto. Acá tenemos otro, está rayando obviamente la parte superior, nomás la capa esta, digamos, muy poquito en realidad de esa capa negra que hay ahí. Vamos a pasar esta, que esta tiene también es una bastante antigua esta lima, perdón, que me voy a poner un poco más cerca con la iluminación para que puedan ver. Tiene un diamante ahí, claro, parece que sí. Quiero que vean, digamos, que no son limas chinas, no son limas supuestamente de mala calidad chinas. Quiero que vean que, así que más de algunos sabrá, digamos, si estas tienen buena calidad o no. La verdad que desconozco esta lima, la marca ni nada, solo sé, como ya les digo, que son limas que tenía mi padre, así que bueno, ahí está. Y vamos a ver qué pasa, perdón,
Ahí sí. Oh, ahí. Ok. Vamos con esta. Y también, como pueden ver, nada. Y vamos a ir por último a otra lima más, que esta es una lima más nueva, obviamente. Esta es una lima de Nicholson, que Nicholson Brasil dice aquí. Ahora es más ancha, evidentemente, y se nota más arrastre en esta. Estas son más finas, están más suaves. Esta sí tiene más grip. Y esta también pasa. Raya solamente en la parte negra, quiero decir. Aquí hay una parte que está ennegrecida, digamos, que tiene como una costra acá. Ahí sí raya, pero acá nada, o muy poco. Una sola rayita hizo aquí. Así que se traba solamente en esta parte, digamos, que tiene esa parte negra, digamos. ¿Ya? En esta parte trasera de ese, ¿no? También pasa, como pueden ver, bastante bien. Así que asumo que este quedó bien. Ya, ahora vamos con este. Vamos con esta. También pasa de largo, sin pena ni gloria, nada. Vamos con esta otra. También desliza. Y esta vamos a pasarlo acá primero, en la parte donde no hay esa escoria, digamos, que tiene ahí, que lo traba un poco, pero también, como pueden ver, pasa. Y aquí se traba un poquito ahí. Oh, no, en realidad no. Ahí se traba un poquito aquí abajo. Ahí. Pero la parte superior desliza. Eso quiere decir, creo yo, que no quedó tan uniforme el tratamiento térmico. Por eso tal vez esas manchas o estas cosas que aparecieron acá. Pero como ya le vieron en la foto, de aquí hacia arriba la temperatura es mucho más alta que aquí. Así que puede que acá esté un poquito más blando. No me preocupa, pero acá está más duro, así que estaría bien. Pero me gustó. Y ahora vamos con el campeón. Vamos a ver qué pasa con este campeón. Yo hice acá, a este lado, está bien, pasa. Esas rayas que hay ahí no las vean porque en realidad son de la otra lima, porque este también pasa de largo, no se traba. Y este sí se traba un poco y le hace daño, digamos, le hace rayas. Ya, ahora, no sé yo. Ahí se las voy a mostrar. Ahí sí tiene raya. Este es de esta lima. No sé yo, digamos, exactamente. Voy a hacerlo acá también. Aquí que desliza. La verdad que se traba, digamos, con esas figuras, digamos. Pero en esta parte del centro, más raya un poco también. Sí raya. Sí raya. Así que quedó en un punto no tan duro, creo yo, como estos dos de acá, como los Cavar. No quedó tan duro como los Cavar. Pero creo que eso está bien para hacer un acero alto el carbono, digamos, para que no tampoco sea extremo. Y aquí es donde vamos a entrar un poco en el tema del acero. Perdón que me salte este pedazo, que no quiero. A ver, nosotros cuando hablamos del acero siempre decimos que es malo, que es bueno, que sé yo, ¿cierto? Yo les voy a poner acá algo aquí escrito para que por favor entendamos algo. Creo que es súper importante. Vamos a poner aquí el acero, ¿ya? Vamos a poner una flecha hacia allá y vamos a poner aquí blando y hacia el otro extremo duro o dureza. Ok. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Cuando nosotros hablamos de los aceros 410, 400, el 410 está aquí. Perdón, que me faltó. Está el 410, después el 420, después el 420 HC,
Después viene el 440A, 440B. Esta es denominación norteamericana. El 440C. Y después ya del 440C vienen los parecidos, que podría ser el N695, el C o el 154CM, que es casi lo mismo que el 440C, solo que mejorado, entre comillas. Tenemos el S30B, el S90B y todos estos vienen hacia acá, el D2, ya que están en ese extremo, digamos, de más dureza. Y acá partimos con los más blandos, digamos, desde el 410, 420, 420HC, 440A, para que se hagan una idea. Entonces, cuando yo busco un acero para mí, o qué acero quiero yo me voy al medio. Necesitamos, quiero decir, todos necesitamos un acero que sea equilibrado. No queremos ni un acero muy blando como un 410 o un 420. Ojo que el 420, aquí está el 1.4116, 1.4116 del MOVA, como ya saben. Acá en el 420, para que se hagan una idea, el 440A está el MOVA 58, para que se acuerde, para que se hagan una idea, el MOVA 58 y el 5CR15, perdón que no hice bien, el 5CR15 de los chinos también, que está más o menos aquí de la mano, ya, en este escalón. Y yo considero que los aceros de mediana calidad, hoy en día, como ya tenemos el S30B, S90B, vamos a poner acá incluso en el 440B estaría el 14C28N, 14C28N de Sambic, como ya saben, el 8CR13 de los chinos, CR13 de los chinos, que más o menos estaría con el 440B, para que se hagan una idea. Más abajo, en los básicos, digamos, como ya dijimos, están todo este grupo, y está aquí el AUS 8 también, que es otro acero bien conocido, para que se hagan una idea. Y por acá, al principio, como pueden ver, está, como les dije yo, el 420, que es el básico, digo yo, para la cuchillería, es el más blando, digamos, porque está en este extremo. Y aquí está el 1.4116, está el 4CR15 de los chinos, o 4CR13, está, digamos, el 12C27 de Sambic, porque también el 12C27 es un acero blando. Cuando hablamos de Sambic y se dice, es que el acero Sambic 12C27 es excelente para cortar, ojo, es excelente para reafilar porque es un acero blando, ¿ya? Pero no es excelente en la dureza, porque es un acero blando, ¿ya? Es más duro, obviamente, su hermano mayor, que es el 14C28N, que está más arriba acá en la escala, para que se entienda, ¿ya? Entonces, en base a esto, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Perdón por esta ensalada que le estoy haciendo aquí, yo sé que ya no se va a ver bien, espero que me hayan seguido. Es el equilibrio, el centro, y para mí el centro óptimo para nosotros es un acero que tenga una dureza entre 58 y 60 HRC. Ojo, que estamos hablando de cuchillos, no estamos hablando de machete, no estamos hablando de cuchillos de, no sé, machete, ni cuchillos tan grandes o de 14 centímetros hacia arriba de hoja, no. Estamos hablando de cuchillos en promedio de 11 centímetros de hoja, 10 centímetros de hoja, 12 centímetros de hoja. No necesitamos flexibilidad en este tipo de cuchillos, para nada. Si nosotros, como ya dije, no los vamos a ocupar para andar palanqueando, por supuesto que no. Puede que hagamos una perforación, qué sé yo, y ahí necesitamos nosotros dureza, no flexibilidad. ¿Sí? No estamos flectando el cuchillo. En un cuchillo grande, de una hoja más grande, por supuesto que sí. Y mientras más grande es, por supuesto que sí. En una espada es imperativo la flexibilidad del acero, por supuesto que sí. En una katana, en una espada del tipo que sea, claro que sí. En un machete largo, por supuesto que sí. De selva, claro que sí. Pero en cuchillos cortos, no necesitamos esa flexibilidad, perdón. Necesitamos dureza, más dureza y retención de filo. Y retención de filo, vamos a poner ahí.
Entonces, ¿qué es lo que hizo Easy? Nos vendía un acero alto en carbono, que aquí no los puse. El acero alto en carbono debiese estar más o menos aquí, el 1095. Perdón que me quedó mal ahí. Más o menos aquí, cerca del 440C, para que sea un poquito más arriba del 440C. El 5160, que es el acero resorte, estaría por acá, 5160, para que se hagan una idea. Pero yo considero que nosotros debemos apuntar aquí. Estos son los aceros que nosotros tenemos que buscar para cuchillos. De aquí hacia arriba. Si puedes darte el lujo de comprarte un cuchillo en acero S90B, perfecto. Si puedes darte el lujo de comprarte un acero S30B en un cuchillo, perfecto. Ahora, el N695, el N690 y el 154cm más el 440C son los ideales, creo yo. Incluso el D2. Si es el D2 americano, mejor, pero es más caro que el chino, recuerden. Y que los norteamericanos trabajan en la parte alta, en la dureza de ese acero, y los chinos lo trabajan en la parte baja. Ambos son D2, siguen siendo D2, solo que uno se va más dureza y es más caro, y el otro se va a la parte inferior de esa tabla y es más barato. Así que eso al final es decisión tuya. Y es un semi-inoxidable. ¿Ok? Ahora, una vez entendiendo un poco esto, que va por escala, yo quiero estar lo más lejos posible de estos aceros, siempre. Del 410, del 420, del 420 HC, que es un invento de Gerber y Book, como ya lo he dicho tantas veces, y de otras compañías que lo siguen usando, del 440A, no quiero estar ahí, y del 440B sí puedo estar. Ya aquí yo estoy en la gama media, podría decir, de aceros de ese tipo, con el 14C28N, con el 8CR13, el 5160, que ya saben que es el acero de Ballesta, el 1095 y todos los demás que ya se los he nombrado. Ahí quiero estar yo, en ese grupo, que son aceros que van desde el 58 HRC a 60. Estamos hablando de que estos aceros están endurecidos estándar, todos. No hablemos aquí ni venga alguien y me diga, no, es que yo no quiero un N695 porque si está tratado térmicamente de mala manera va a ser inferior al otro. Obvio, se entiende. Aquí estamos diciendo o haciendo el ejercicio de que todos estos aceros están bien tratados térmicamente. Aquí no hay ningún fallo de tratamiento térmico. Estamos hablando de que están bien tratados térmicamente todos. Desde el 410 hasta el S90B o los CPM y otros más que hay por ahí. ¿Ya? Estamos haciendo el ejercicio de que todos estos aceros que estoy nombrando están bien tratados térmicamente. ¿Ya? En la normativa normal de ellos, en el tratamiento térmico normal, que como ya saben, el 1095, su temple normal no es 55-57 como lo hace Easy, sino que es 56-60. ¿Ya? Así que en base a eso, digamos, en un tratamiento térmico normal de todos estos aceros, el grupo que nosotros tenemos que apuntar para cuchillos es este. Desde el 440B hacia arriba, que ya el 440B no se vende como tal, sino que ustedes lo van a ver como 14C28N en el caso de Sandvik, 8CR13 en el caso de los chinos, y 5160 podría ser el equivalente en lo que se refiere a acero oxidable, y en este caso de muelle o para reciclar, quiero decir, acero, digamos, de muelle, o el que estoy usando yo para este cuchillo. ¿Ya? De ahí en adelante nosotros debemos apuntar. De ahí para abajo, estos aceros aplican para otro tipo de cuchillos, para cuchillos largos, para machete, para ahí sí, para un machete iría perfecto, qué sé yo, no sé, bueno, un MOVA 1.4116, un 420 bien templado, un 4CR15, un Sandvik 12C27 está bien implementado en el Mora. Y aquí voy a hablar otra cosa. Yo sé que hay muchos amantes del Mora y del 12C27, que es un buen acero, yo no digo que sea malo, solo dije es blando, ojo, blando. Yo no dije que estos aceros sean malos. Y aquí estamos diciendo que son más blandos que estos de acá. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el 12C27 se hizo famoso tanto? ¿Y por qué es tan querido por mucha gente? Primero, porque lo aplicó una empresa inteligentemente en un cuchillo económico, barato y funciona bien. Este acero da muy buen resultado en el Mora porque fue bien implementado, se aplicó en un acero, en un vaciado Scandi,
que funciona perfecto para madera. Además, el milimetraje, ya saben, de la hoja. Estamos hablando del Mora Companion, el básico. Obviamente, 2.5 milímetros es perfecto, porque se supone que desde ahí hasta 3.5 es lo ideal para un Sandvik, para un vaciado Scandi, quiero decir, perdón. Así que este acero funciona muy bien en el Mora y en todos los que son cuchillos de corte, porque el granulado fino de estos aceros de Sandvik es muy bueno para eso, para cortar. Sin embargo, el 12C27, sean honestos con ustedes mismos, si ustedes tienen un Mora o cualquier cuchillo con 12C27, saben que no retiene bien el filo. Y así es, y punto. Y es quebradizo, porque los Moras se saltan, se quebran, ¿ya? Así que lo he mostrado yo acá en pantalla, así que no se confundan. Este es el 12C27 de Sandvik. Es un buen acero, pero es blando. Punto. No hay más. ¿No? ¿Ok? Así de simple. Ahora, ¿es bueno o malo? Depende. Depende para qué lo vas a usar. Depende para qué cuchillo lo vas a usar. Depende de qué dimensión es tu cuchillo, qué hoja trae, qué vaciado trae. ¿Me entienden o no? Entonces, en general nosotros tenemos que usar estos aceros. Siempre apuntar a ese mundo de aceros, digamos, que ya les dije. Y no al extremo, ¿ya? Ninguno de los dos extremos va a ser bueno, ni el máximo de dureza, ni por supuesto el más blando. Así que bueno, una vez hablado esto, perdón que me haya metido ahí y con ese papelito así, pero bueno, tenía que decirlo. Vamos a comenzar con la prueba que todos creo yo que esperan, que es enfrentar nuevamente a este Easy 4 original con el Easy Fake o el Easy falso, digamos, de AliExpress. Vamos a hacer en este caso una pequeña marca. Déjenme buscar otro plumón. A ver, vamos a hacer una pequeña marca para que podamos ver dónde vamos a enterrar esto. Vamos a hacerlo obviamente aquí atrás o tal vez acá adelante. No, vamos a ponerlo acá adelante, a ver. Y esta vez vamos a poner este arriba. Y después lo vamos a hacer dos veces esto, ¿ya? Primero lo vamos a hacer ahí, donde ya hice la marca con negro. A este, déjenme ver, porque si tengo que rebajar, quiero saber dónde tengo que rebajar. A este lo vamos a hacer acá. Aquí en este espacio. Ahí está. Les voy a dar una ampliación de esto. Primero vamos a hacerlo como siempre aquí, déjenme ver. 3, ok, necesito más luz yo, perdón. Ok, perdón que esto se esté moviendo aquí. Ahí sí. Ya, vamos a poner este Easy acá. Ahí está la marca. Ah, perdón, voy a mostrar que no hay nada aquí. Ahí pueden ver. Está bien. No tiene ninguna mascada o algo así, quiero decir que eso es lo que estoy mostrando. Voy a dejarlo ahí y ahora voy a mostrar el otro. Tampoco tiene ninguna huella, ninguna mascada. Espero que lo hayan visto bien. ¿Está bien? Así que vamos a ello. Primero vamos a hacerlo aquí. Lo voy a cargar nada más. Vamos a mostrar primero, perdón, el Easy que tiene. Ahí pueden ver una pequeña mascadita. Espero que lo puedan. Ahí se ve una pequeña mascadita. Y wow. Me atrevería a decir que la mascada del falso es más grande, un poquito más grande. No quiero pecar de mentiroso, así que voy a tratar de poner los dos juntos acá. Como pueden ver, efectivamente yo puedo ver inmediatamente que la marca que tiene el Easy falso es más grande que la del Easy original ahora. ¿Pueden verlo ustedes? Creo que sí. Creo que sí. Espero que sí lo vean. Y eso me dejó contentísimo. Quiere decir que ahora está haciendo más daño este. ¿Ah? El original. Vamos a hacerle otro más. En este caso va a ser en la parte baja. Acá.
en la parte baja del Easy falso y va a ser en la parte alta. Déjenme mostrar, acá va a ser en la parte hacia la punta, digamos, del Easy original. Y vamos a ponerlo al revés ahora. Vamos a poner este abajo y vamos a poner porque alguien me había dicho que a lo mejor porque el Easy original, digamos, estaba siempre abajo, a lo mejor sufría más daño. Bueno, ahora lo hicimos al revés, igual, digamos, y no sufrió más daño. Bueno, vamos ahora acá. Como ya saben, este va a ir ahora, perdón, que no me acuerdo dónde estaba la falla de este. En la parte baja. Ok, necesito. Ok, vamos a ir a la parte alta de este, hacia la punta. Ok, ahí está. Lo cargo. Vamos a ver primero el falso, la parte baja, recuerden. Ahí está. Tiene el daño que tiene. Son bastante similares. Vamos a la parte alta, recuerden de este ahora. Y no tiene prácticamente nada o muy poco. ¡Ejeje! Logré lo que quería. Miren. Así que estoy contento. Sí. Estoy conforme. No al 100%, hubiese esperado haberlo hecho un poco mejor. Creo que sé que yo podría haberlo hecho mejor. No sé si puedo volver a intentarlo y hacerlo, digamos, el tratamiento térmico, esto, aplicarlo en agua. Sé que mucha gente el 1095 lo templa en agua, porque al hacerlo en agua, el choque térmico es más fuerte y le da más dureza aún a este cuchillo, a este acero, quiero decir. Sin embargo, hacerlo en aceite te asegura que este cuchillo no va a sufrir daño, que no se va a partir. Y eso es lo que yo me fijo acá ahora mismo, que no hay rajadura, no está partido, digamos, no tiene un quiebre, no tiene nada. Tiene solamente estas marcas de burbuja o cosas así, que en realidad debe ser el carbono, qué sé yo, que se estuvo descarburando tal vez, o cosas así. Pero finalmente en la práctica, digamos, no me perjudica en nada para una hoja tan pequeña. Así que la verdad que estoy contento con el resultado. Y como vuelvo a insistir, si lo hago en agua, sí puedo tener más dureza en este acero. Puedo conseguir incluso más de 60. Lo sé. Pero me arriesgo a que la hoja, como ya dije, se parta. Me arriesgo a que la hoja incluso se doble. Porque esta, como pueden ver ahora, no se dobló. Está perfectamente derechita. Y eso es lo que, digamos, buscaba yo, que no se doblara. Tenía temor, digamos, de eso. Así que considero que fue un trabajo que no lo he perdido y también para mí es experiencia. Así que bueno, amigos, una vez hecho estas pruebas, que era lo que quería hacer, digamos, finalmente, me siento bastante contento del resultado. No sé si hacer otra prueba más o cosas así. La verdad que no quiero romper más cuchillos. Creo que la prueba de la lima es suficiente. Definitivamente aquí el que quedó más duro para mí es este, el BK16. Vamos a ver cómo trabaja después, una vez estando con filo. Lo vamos a afilar y vamos a probar vamos a hacer pruebas del palito, digamos, el que siempre hago, ¿ya? Este también hay que afilarlo, obviamente, y también quedó muy bien endurecido este también, el BK19. Como ya les dije, los vamos a hacer pruebas. Tengo que armarlo y afilarlo de nuevo, reafilarlo. Quiero decir que, bueno, para mañana espero tenerlos armados y afilados los 3 cuchillos para poder hacerle pruebas ya, las pruebas del palito que hacemos siempre, ¿cierto? Y las pruebas de resistencia de la hoja con la punta, ¿ok? Así que eso será para mañana, esas pruebas, serían las pruebas finales y nos vemos entonces en un próximo capítulo. No se olviden darme mi like, por favor, suscribirse los que no se han suscrito, activar la campanita, bueno, y sigamos adelante en este proyecto juntos. Hasta pronto, que estén muy bien, bye bye.